a que abordemos juntos en esta conferencia un asunto, una cuestión particularmente interesante y a la vez importante y trascendental para todos en estos momentos especiales e históricos que estamos viviendo. Se trata de los retos globales ante la crisis actual, presente del coronavirus. Como podrán ver en la descripción de mis actividades profesionales, de mi experiencia y de mi formación académica, no soy ni médico, ni virólogo, ni infectólogo, ni científico dedicado a la investigación de estos asuntos. Pero en las circunstancias especiales que estamos viviendo, resulta muy útil y muy importante contar con las diferentes perspectivas, miradas y puntos de vista de distintas especialidades, en particular de las humanidades, como el derecho, las ciencias políticas, la sociología, la psicología, la economía y también las relaciones internacionales y la geopolítica, que es precisamente uno de los asuntos a los que me dedico dictando conferencias en el Museo del Castillo de Medellín. Con estas diferentes perspectivas y miradas es que vamos a poder superar conjuntamente como especie este reto, este desafío que todos tenemos. Porque no lo vamos a hacer de manera individual, aislados en nuestras casas o encerrados en nuestros países. Este es un reto que atañe a toda la humanidad y conjuntamente lo debemos enfrentar y superar exitosamente. Por eso son muy bienvenidas sus diferentes propuestas, ideas que estamos recibiendo también en el Centro de Pensamiento Libertank, donde los invito para que lean nuestros textos, para que opinen, para que aporten. Entre todos vamos a superar este gran desafío que tenemos. En estas conferencias, esta la tengo organizada en tres partes fundamentales. La primera se refiere a las generalidades y las definiciones para entender esta cuestión en términos generales. Luego vamos a mirar para dónde vamos, a tratar de ver los escenarios más probables que nos esperan en el futuro y luego vamos a ver cuáles son los retos, los desafíos, pero también los aliados que tenemos para superar de forma exitosa el desafío de la crisis que está sobreviniendo sobre la humanidad en la actualidad. Em, Como siempre, en las conferencias hago una recomendación bibliográfica que ahora resulta particularmente interesante y útil cuando estamos confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, como consecuencia de la cuarentena obligatoria impuesta por los diferentes gobiernos. Em, y tendremos pues espacio y tiempo para leer textos que nos ayuden a entender dónde estamos y para dónde vamos. Una buena guía, una buena orientación es este libro de este autor de origen libanés, nacionalizado estadounidense, Nasib Taleb, que trabaja en NYU, la Universidad de Nueva York, es experto matemático y tiene este libro de hace ya varios años que se hizo un bestseller, un líder de ventas, precisamente porque tuvo en cuenta en sus análisis de futuro la posibilidad de eventos críticos, como por ejemplo una crisis económica o financiera, que fue efectivamente la que sucedió en el año 2008, la gran crisis que hemos vivido en el último tiempo. Este libro data del año 2005 aproximadamente, entonces fue previo a la crisis global que se vivió, por eso alcanzó mucho reconocimiento. Luego también Taleb ha escrito otros libros muy estimulantes, muy útiles, muy interesantes para la actualidad como Antifrágil, que también lo recomiendo bastante. Pero este, El Cisne Negro, se refiere al impacto de lo altamente improbable, de hechos que eran imprevisibles, imprevistos y que caen en las circunstancias que estamos viviendo y desencadenan una serie de cambios, de transformaciones para las que no estábamos especialmente preparados, porque las tendencias decían otra cosa, la historia nos decía
otra cosa, porque también los datos, las cifras, los análisis, las calificadoras de riesgo no tenían en cuenta esto. Él es muy crítico con esas calificadoras de riesgo y con los modelos matemáticos que se utilizan basados en datos del pasado. Él dice que hay que tener en cuenta la posibilidad de estos fenómenos, que es precisamente el caso del coronavirus, que puede caber como un cisne negro, como algo raro, como algo imprevisto, como algo que luego de que ya sucede empiezan a decir por qué sucedió. Es una de las características de los cisnes negros. Ya los economistas, después de que no lograron prever que llegaba esto, o los especialistas o los politólogos, cualquier especialidad, no logró ver que llegaba un gran cataclismo de esta naturaleza. Después explican por qué sucedió, como si supieran su advenimiento. Eso realmente es lo que nos explica a profundidad en este libro Nassim Taleb. Ejemplos de cisnes negros son eh, casos o situaciones tan especiales como fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que en su momento se llamó la Gran Guerra, porque no sabían que iba a haber una segunda entre 1914 y 1918, que produjo más de 10 millones de muertos, algo único en la humanidad para esa época, para ese momento, algo que por supuesto se sabía de las guerras, pero no que iban a confluir allí tantas tecnologías como los tanques de guerra que se desarrollaron y se utilizaron intensamente, o las ametralladoras, o también los orígenes de la aviación, las primeras armas químicas, los venenos que se utilizaron también en ese conflicto bélico. Entonces fue algo que transformó, que cambió, que no se sabía, que no se preveía que iba a tener esa profundidad, ese alcance y esas consecuencias, como por ejemplo que Europa dejara de ser el eje geopolítico del planeta, del mundo, de la humanidad, y pasara gradualmente ese liderazgo geopolítico a los Estados Unidos. Esa fue una de las consecuencias importantes de la Primera Guerra Mundial. También por esa época sucedió la otra gran pandemia, la más grande que hemos vivido, y ahora que estamos en una parecida en su alcance, en sus efectos, que fue en aquel momento la llamada gripe española de 1918 a 1919 aproximadamente. Ese fue también otro cisne negro, un hecho raro que produjo grandes cambios, entre 40, 50, 60 millones de muertos aproximadamente. Luego también tenemos el caso de por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001. Se podría considerar un hecho que transformó en muchos ámbitos a la humanidad y que no era previsible en esas condiciones o con esas características. Otros cisnes negros, por ejemplo, que no necesariamente son malos, es el surgimiento de la computación luego de la Segunda Guerra Mundial, los efectos que esto produjo, el computador personal que se desarrolla hacia los años 70 y luego el advenimiento de Internet. Hoy prácticamente no podríamos entender nuestras vidas y mucho menos ahora con esta crisis sin Internet. Incluso veía ahora las últimas cifras que se calcula que ha aumentado el uso de Internet entre un 70 y un 80% en los últimos días, en las últimas semanas. La gente volcada a esta red que nos permite socializar, interactuar y que precisamente permite esta comunicación que ahora tenemos. Eso fue un cisne negro también. Muchos ya de pronto lo atribuyen, por ejemplo, otros cisnes negros a la elección del presidente Trump, o bueno, hay diferentes casos que se han mencionado como posibles cisnes negros y este coronavirus podría calificarse así. Entonces hay que estar preparados y de eso podemos aprender. En otro libro que se llama Antifrágil, también Taleb nos explica muy bien cómo podemos aprovechar las circunstancias de crisis para fortalecernos. Bueno, ahora definamos conceptos. Primero, ¿qué son retos globales? Un reto es un desafío y global significa que abarca a toda la humanidad, que prácticamente no hay distinciones y que todos deseamos o buscamos eso, porque lo tenemos poco o no lo tenemos. Y por eso es precisamente valioso, porque es difícil de conseguir, de alcanzar o de mantener.
Eh, los dos objetivos o retos principales de cualquier comunidad humana son tener justicia, entendida como dar a cada cual lo que le corresponde, o la paz social, también es otro gran objetivo que entendida como la ausencia de violencia en las relaciones personales o intersubjetivas o entre estados o en las diferentes comunidades, poder alcanzar la convivencia civilizada. También existen otros desafíos generales de la humanidad, deseos también podría decirse que son, es los que consignan las Naciones Unidas en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver en gran medida con el acceso al agua potable, un medio ambiente limpio y sano. Todos queremos un entorno en esas buenas condiciones para poder vivir, y también la salud y la longevidad, que son propósitos dentro de los que se encuadra la lucha contra las pandemias, las epidemias, las enfermedades, como perfectamente podría ser el actual caso del coronavirus. El segundo concepto que hay que aclarar, luego de saber qué son los retos globales, es el de crisis, porque decimos que retos globales ante la crisis del coronavirus. ¿Qué es una crisis? Pues son cambios abruptos y traumáticos que alteran y perturban fuertemente las circunstancias, ya sea de una persona, se tratará de decir crisis personales, tratadas principalmente por la psicología, la psiquiatría, o de un grupo humano determinado. También esos problemas personales pueden trascender a las comunidades, pero las comunidades también tienen sus traumas, sus dificultades, sus cambios complejos. Y los más importantes se pueden definir en tres grupos. Las crisis económicas, entendidas como la disminución o pérdida generalizada de actividad económica. Eh, una crisis muy fuerte ya sería una depresión que dura más allá de una década. En segundo lugar, tenemos las crisis políticas, que son situaciones ya de inestabilidad, colapso de estructuras organizadas de poder. La política se refiere al poder, es decir, a la capacidad de influencia de unos sobre otros. También podríamos definir como casos de crisis políticas los golpes de Estado, las guerras. Las guerras son, como decía Clausewitz, la continuación de la política por otros medios. También las revoluciones, cambios abruptos, eso todo lo podríamos considerar como crisis políticas. Las crisis sanitarias, efectivamente las que tenemos ahora como las epidemias, las pandemias o las enfermedades endémicas, aquellas que se mantienen permanentemente en un lugar geográfico generando daños y pérdidas a la salud y a la vida de las personas. A veces suelen combinarse o mezclarse en diferentes grados estos tres tipos de crisis sociales. Entonces ahora podríamos estar abocados a una crisis de este tipo, una crisis social completa que combine elementos económicos, políticos y sanitarios. Eso es un reto que ahorita analizaremos. Ahora, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia llamada COVID-19 alcanza este grado porque ya no es un brote que se registra en un momento determinado, en una enfermedad que puede producirse en un lugar específico. Al principio fue así, en Wuhan, en China, esa región tuvo el brote, luego pasó a ser epidemia porque aumentó el número de casos en esa región geográfica concreta, que alcanza alrededor de 60 millones de habitantes, imagínense, más que la población de Colombia, por ejemplo, esa área de China, pero luego alcanza el grado de pandemia cuando se cumplen dos criterios. Primero, que el brote endémico afecte a más de un continente. En este momento todos los continentes están siendo afectados por esta enfermedad, excepto la Antártida, y los casos de cada país ya no son importados, sino que se provocan por transmisión comunitaria. Hay también varias teorías sobre el origen del COVID-19. La más probable, la más verosímil en este momento es la del origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a uno humano, probablemente de un murciélago. Decían que venía encareciéndose mucho en China el precio de la carne de res y la carne de cerdo, entonces se empezaron a consumir otros animales. Allá la gastronomía con animales de serpientes y murciélagos es muy, muy popular. Entonces, en las condiciones también higiénicas muy precarias que existen, y en ese contexto pudo haberse desarrollado y mutado este virus
pasando a los humanos y generando el problema que actualmente tenemos. También hay otra teoría que dice que es un arma biológica, que son un tipo de armas de destrucción masiva. Las más importantes son las armas nucleares, producto de la fisión nuclear, las armas químicas, que son ya manipulaciones que se hacen para crear venenos y matar muchas personas, el gasarín, gas mostaza, el agente BX, o las armas biológicas como esta, el agente hemorrágico de Congo-Crimea, entre otros, que también pueden ser desarrollados por potencias. Efectivamente, muchas las tienen, esto está prohibido en el derecho internacional, pero muchos acusan a China, otros incluso a los Estados Unidos de haber sacado este virus. Unos dicen que por un error se les salió de control, otros dicen que fue todo esto objeto de una especie de conspiración. Me parece que esta teoría no es muy verosímil, pero tampoco la debemos negar 100%. Hay que darle muy baja credibilidad y no sería, yo creo, muy serio en estos momentos con la información que tenemos considerar que se trata de un arma biológica y tampoco de una conspiración de las farmacéuticas, que es la otra teoría para vender más vacunas, porque entonces ya la tendrían. Me parece que tampoco es serio, tampoco es sensato en estos momentos con la información que disponemos considerar que estas teorías son las más verosímiles, pero tampoco hay que negarlas del todo, hay que tener cierto grado de desconfianza y de sentido crítico. Bueno, en el ranking histórico de las pandemias más letales, la más destructiva fue la peste negra, o también llamada peste bubónica, que afectó principalmente a Europa, pero que tenía sus orígenes en Asia también, probablemente en la India y que pasó por África, por el Medio Oriente, y que tuvo varios brotes en diferentes momentos en Europa, pero produjo alrededor de 200 millones de muertos. Se dice que llegó a matar aproximadamente al 50% de la población del continente europeo. En segundo lugar, tenemos en el siglo XVI la viruela, siglo XIV la peste negra, el siglo XVI la viruela, perdón, que afectó particularmente a América, pero también a muchas otras partes del mundo. Fue cuando llegaron los colonizadores, conquistadores españoles, europeos al continente americano, que por encontrarse aislado, la población aborigen falleció en grandes cantidades. Se dice que en total mató alrededor de 56 millones de personas. Luego tenemos la que ahorita mencionábamos, la gripe española de 1918 a 1919, mal llamada gripe española, porque hay teorías de que surgió desde los Estados Unidos, dicen que de Kansas, otros dicen que pudo haber surgido en el entorno de poca higiene en el contexto de la Primera Guerra Mundial en las trincheras europeas en Francia. Hay pocos datos al respecto, pero lo cierto es que mató entre 40 y 50 millones de personas y muchas de las prácticas, sobre todo de confinamientos obligatorios y de distanciamiento social que actualmente estamos utilizando, vienen de la experiencia recogida particularmente de la gripe española de hace 100 años. Está también la plaga de Justiniano, el SIDA, que ha matado entre 25 y 35 millones de personas, y hay diferentes pestes hasta que llegamos al coronavirus. Aquí tenemos un retraso porque ahora ya hay mm, alrededor de 80.000 personas fallecidas en el mundo como consecuencia del coronavirus, de manera que estaría atrasito de la fiebre amarilla del siglo XIX y por encima del ébola. El ébola fue otra enfermedad, otra pandemia, pero particularmente centrada en África, y como se desarrolló en zonas rurales, semirurales, no alcanzó a expandirse por el mundo, aunque su posibilidad de letalidad es incluso mayor que la del coronavirus, la del COVID-19. También está, por ejemplo, miren, en el puesto 2 el cólera, con 1 millón de muertos en el siglo XIX, que tuvo gran mortandad, por ejemplo, en Londres, la ciudad más desarrollada del mundo, porque afectó el agua, y de estas pestes, por ejemplo, hubo muchos cambios en la arquitectura, en la forma de convivencia en las ciudades, en los sistemas de saneamiento básico, de los ductos del acueducto, etcétera, porque, por ejemplo, el cólera viene de ahí. Entonces, esa información toda es muy útil y muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué va a suceder? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Por supuesto, el que les diga con precisión qué va a pasar, eh, no le crean mucho, esto hay que tener cierta desconfianza, pero sí podemos más o menos vislumbrar
o podríamos conjeturar con base en la experiencia y también poniéndole un poco de imaginación qué puede suceder. Veamos tres escenarios. Primero, el mejor, el escenario ideal, el que más quisiéramos, es que esta crisis, es que esta pandemia dure entre 6 y 7 meses. O sea, que más o menos para el mes de julio, agosto, septiembre, ya estemos superando esta crisis, o sea, que se quede dentro del año 2020, que indudablemente sería un año muy difícil. Hay que ser realistas incluso en este escenario más positivo, pero sería una situación muy compleja. Se extiende la enfermedad por el resto del mundo, pero logra pararse, logra contenerse, se aplana la curva, es decir, no colapsan los sistemas sanitarios o los que colapsan son pocos y luego puede, digamos, tratarse. Incluso en Colombia, por ejemplo, todavía no ha colapsado el sistema de salud, pero hay mucho miedo al respecto. Este escenario diría que no llegaríamos a esa situación. En el mundo no llegaríamos a más de 100.000 o 150.000 o 200.000 fallecidos, es decir, ahora estamos alrededor de 80.000, o sea, más o menos el doble podría ser dentro del mejor escenario, pero si es más de eso ya estaríamos en otra posibilidad un poco más complicada. Se desarrolla una vacuna a finales de este año 2020, hacia en noviembre, diciembre o incluso enero o febrero del próximo año, y ahí estaríamos también dentro de un escenario muy optimista. Habría, obviamente, eso hay que ser realistas, una crisis económica mundial relativamente corta que terminaría a finales de este año 2020 o principios del 2021. Se reabrirían también gradualmente las fronteras y los viajes internacionales y todos recordaríamos esta crisis del año 20, esta época que pasamos en nuestras casas obligados a quedarnos ahí por nuestra propia salud, pero que va pasando, pasaríamos la página, sería un hecho obviamente impactante para todos, pero pasajero, y se establecerían nuevos controles en las sanitarios y precauciones higiénicas en lugares públicos, en oficinas, en aeropuertos, pero no sería algo pues demasiado grande, parecido a otras pandemias que ha habido, por ejemplo la gripe aviar, la gripe porcina, con impacto económico muy alto, pero lograríamos pasar la página y volver más o menos a nuestra vida anterior. Obviamente con cambios, pero no sería un trauma muy significativo. Ahora, el otro escenario, al otro lado, tenemos que esta crisis se vuelva más allá de pandemia y es que se vuelva una endemia, que se vuelva endémico, que se vuelva permanente, que no logremos controlarla, que no se contenga la expansión, que porque las cepas del virus mutan extremadamente rápido, más de lo que podemos prever con nuestras capacidades científicas y tecnológicas, infectando a la mayoría de la humanidad, una curva que crece exponencialmente, colapsan prácticamente todos los sistemas de salud, las vacunas no funcionarían con todas las diferentes cepas que van mutando y fallecen más de 10 o 15 o 20 millones de personas. Eso sería un escenario catastrófico y ya tendríamos que considerarlo casi que distópico, pues una cuestión de pesadilla la que estaríamos viviendo. Se desataría como consecuencia de esto no una crisis como la que esperaríamos en el mejor escenario, sino una depresión económica con una duración de más allá de una década. O sea, estaríamos todos los años 20 de este siglo XXI asumiendo y sufriendo las consecuencias de esta difícil crisis sanitaria. O sea, sería casi como un salto atrás en esa idea de progreso que llevábamos, que nosotros vivíamos mejor que nuestros padres y nuestros abuelos, pues ahora se pondría pausa a ese avance, a esa mejoría general que llevábamos en los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial particularmente. Sería un escenario parecido al que sucedió en la Edad Media europea, en la Alta Edad Media, cuando cayó el Imperio Romano, que fue una catástrofe geopolítica, social, económica para los pueblos de aquel momento y de aquella zona del mundo. Se cierran o se controlan estrictamente las fronteras internacionales e incluso los accesos y las salidas a las ciudades. Hay una gran pérdida de confianza en las autoridades porque se les ve como poco eficaces y hay pérdida
de legitimidad política de esos gobernantes, esos líderes, y eso podría llevar a gran inestabilidad, a guerras, a preocupación, a un cambio de época muy abrupto en el que la incertidumbre sería lo principal. Entonces, y eso es lo que más afecta a los seres humanos, no saber qué va a pasar. Ese escenario podría incluso llevar al colapso de las potencias de Estados Unidos, de China, de Rusia, no a que el espacio de esas potencias los ocupen otras potencias, sino que por ejemplo, una crisis muy fuerte, muy dura de Estados Unidos arrastre también a las demás porque estamos muy interconectados y eso genere un mundo apolar. Sería un escenario de fin del poder más agudo del que observa, por ejemplo, el escritor Moisés Naim en su libro que se llama así El fin del poder. Entonces, mejor dicho, un escenario bastante complejo. El más probable, que a mí me parece más verosímil por ahora, aunque no hay que descartar del todo los otros, es el escenario mixto. Y es que la crisis se prolonga por el resto del año 2020 en el mundo, en unos países más o menos que en otros, pero se vuelve una crisis también pasajera que se va controlando, pero gradualmente, no digamos como en el escenario optimista que logramos resolverlo y dejarlo como un recuerdo malo del pasado, sino como algo que nos va a acompañar por muchos años más, porque vamos a tener, por ejemplo, cuarentenas parciales, ocasionales, como llaman el presidente de Colombia, cuarentenas inteligentes, confinadas a determinados grupos sociales, con mejores pruebas que nos permitan saber quién está infectado y quién no, pero se contiene poco a poco esa expansión, la curva crece, pero con fluctuaciones, un efecto de W, y así lo vamos de crisis en mejoría, de mejoría a otra crisis. Se desarrolla una buena y una nueva y eficaz vacuna hacia el año del 2021, en la primera mitad, en los primeros 3 meses. Eso sería propio de un escenario mixto, o por lo menos en la primera mitad del año 2021, y eso y logra controlar, por ejemplo, las diferentes variantes y cepas, mutaciones del virus. También puede haber fallecidos entre 1, 2 o 3 o hasta de pronto 5 millones de personas en el mundo, sería una catástrofe obviamente, pero dentro de un escenario que todavía no sería tan catastrófico como el de más de 10 millones, que sería el distópico, el terrible, el indeseable, que también es una posibilidad, es un escenario. Obviamente esto generaría una debilidad del poder en el mundo, se, digamos, disminuiría un poco el poder de las grandes potencias. China ya ha sufrido un golpe importante, pero puede salir después un poco más fortalecida. Estados Unidos está sufriendo en este momento el golpe y no sabemos qué tan fuerte sea, pero probablemente salga, a pesar, aunque salga golpeado, salga como todavía como principal potencia mundial, pero atenuada. Tendríamos todavía una unipolaridad, un líder mundial con Estados Unidos, pero atenuado. Obviamente los estados también perderían fuerza, legitimidad y empezarían a surgir posibilidades de otras estructuras de poder diferentes a los estados o compitiendo por la influencia geopolítica con los estados. Ese es otro escenario que tenemos que tener en cuenta. Así entonces llegamos a los retos y a los aliados con los que contamos para superar la crisis. En el ámbito social y cultural yo he resumido o he agrupado los retos que tenemos en 4 grupos. En primer lugar tenemos el social y cultural. ¿Cuál es el reto? La adaptación y la resiliencia. Es decir, cómo los seres humanos que tenemos esa capacidad de adaptabilidad a las diferentes circunstancias y condiciones vamos a poder mantener, a pesar de las dificultades, del confinamiento, de la crisis, del distanciamiento social, cómo nos vamos a poder adaptar a eso, por ejemplo, a través de las redes sociales y otros medios que tenemos para integrarnos y para relacionarnos. Eso va a poder también servir, la resiliencia, vamos a aprender de esto y vamos a salir más fortalecidos, la antifragilidad de la que habla también Taleb en otro libro, que es la debilidad de las partes individualmente consideradas, pero eso nos genera una gran fortaleza de aprendizaje, de experiencia y de adaptación a las nuevas circunstancias, porque si estuviéramos todos en una situación permanente de bienestar, sin grandes amenazas, eso nos haría que prácticamente nos durmiéramos en los laureles, como se dice, y no estuviéramos innovando y preparándonos. El aliado que tenemos frente a esto es un orden espontáneo global. El orden espontáneo es muy interesante, los que quieran profundizar sobre este concepto que trae el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek,
habla de que no es un orden creado o diseñado por nadie, por los estados, sino que es un orden fruto de la evolución, de la interacción social, que va creando reglas a partir de la prueba y el error. Y eso es lo que nos va a permitir fortalecernos y salir mejor de esta situación. Pero nos tienen que dejar, nos tienen que poner pocos obstáculos los gobernantes, los estados, las fuerzas coercitivas. También otra estructura evolutiva, social, espontánea, libre y fundamental para el orden social, para mantener también nuestro bienestar tanto económico como emocional, especialmente son las familias sólidas. Esa es la manera de responder al reto de la adaptación y la resiliencia con nuestras familias lo más sólidas posibles como estructuras fundamentales. Vamos a poder superarlo y ahora sí que hemos notado al estar confinados la importancia de nuestras relaciones familiares, de los matrimonios y de los hijos con afecto filial. Eso es prácticamente indestructible si logramos mantenerlo firme y nos permitirá poder superar este tipo de retos. Luego tenemos un reto sanitario que obviamente se resume en la salud y la sobrevivencia. Sobrevivir a este reto, poder garantizar nuestra existencia y la de nuestros seres queridos, la de la humanidad. Eso lo hemos superado en otros momentos, la humanidad ha tenido peores retos que estos, pero ese es el problema. Ahora veníamos muy confiados y en materia sanitaria estábamos creyendo demasiado en la tecnología, en la inteligencia artificial, ya incluso se estaba hablando de poshumanismo, transhumanismo, porque íbamos a vincularnos con las máquinas, íbamos a derrotar todas las enfermedades, pero ahora este coronavirus nos hace recordar que tenemos que ser un poco más cautos y que tenemos que estar preparados para lo imprevisible y que no todo lo tenemos cubierto. Hay que bajarle un poco a esa situación arrogante que ha adquirido cierta parte de la humanidad. Pero el ingenio, ¿cuál es nuestro aliado? El ingenio, la ciencia y la tecnología, la capacidad científico-tecnológica de inventar, de resolver problemas. La mente humana es un recurso prácticamente ilimitado. El último recurso, como decía un economista muy importante, Julian Simon, que recomiendo mucho en su libro El último recurso, la mente humana, el capital humano es lo más valioso, es lo más importante. Podemos resolver casi cualquier desafío, cualquier problema que se nos presente, acudiendo a nuestra capacidad inventiva. Y cuando estamos ante retos, cuando estamos contra la pared, sí que podemos resolver y eso nos lo enseña la experiencia. Entonces hay que confiar ahora en la capacidad científica, en la capacidad de estudio. Yo estoy completamente convencido que los científicos de los mejores laboratorios del mundo, de las mejores universidades, van a descubrir, van a entender muy bien este virus y nos vamos a preparar mucho mejor para los futuros virus y pandemias que nos lleguen a amenazar. Luego tenemos otro reto, que es el reto económico, el ámbito económico, que muchos han querido ver como una especie de en una situación de contradicción o de disyuntiva entre la salud y la vida por un lado y la economía, la producción de riqueza, la generación de empleo, las empresas y todo esto por otro lado, como si fueran incompatibles. Al contrario, son dos caras de una misma moneda. La economía está es al servicio de la gente, de lo contrario no importa, está al servicio de la vida humana, de su bienestar. El reto específicamente ante esta situación y estas condiciones que estamos viviendo es una recuperación económica, ojalá lo más rápido posible. ¿Y cómo se hace eso? Que haya pocos obstáculos para que sea el mismo orden espontáneo del mercado el que pueda ir resolviendo las situaciones, las complejidades, las malas inversiones y se pueda ir reasignando, aprovechando los recursos escasos y el conocimiento disperso que hay, utilizándolo de manera inteligente. Entonces, el reto es recuperar la actividad económica y el bienestar material de los seres humanos. Muchos incluso desprecian que nos preocupemos por el bienestar material, pero es que para poder cuidar de la salud se necesita de recursos materiales. La salud
los laboratorios, los médicos, los investigadores, los científicos, los virólogos, los infectólogos necesitan de recursos económicos, necesitan de riqueza y eso lo genera es ¿qué? Nuestro aliado, el capitalismo global, el capitalismo que el origen etimológico de capitalismo viene también muy vinculado al ingenio humano, porque capitalismo viene del latín que significa cabeza, caput, de la cabeza, es una estimación, es el ingenio humano puesto al servicio de los demás, de la cooperación social voluntaria. El capitalismo viene de la libertad y de la cooperación y del respeto por la propiedad. Eh, es con capitalismo, como nos lo enseñan los capitalismo de libre mercado, no capitalismo mercantilista, de amigos, de privilegios, de algunos aliados del gobierno o de algunos privilegiados que ganan algunos subsidios. Ese no es el capitalismo, es el capitalismo de la competencia sana, por servir mejor a los consumidores, por encontrar oportunidades en el mercado y poder con eso resolver las dificultades y las limitaciones. El capitalismo es lo que ha creado más riqueza que en todo el resto de la historia humana en los últimos 200 años, cuando surgió con ocasión de la revolución industrial. Es ese sistema de los países que lo aplican más intensamente, como Singapur, como Suiza, como Australia, Nueva Zelanda, como eh, eh, en gran medida los países europeos, Gran Bretaña en su momento, son los que se enriquecen con esas posibilidades que se abren en un sistema que es obviamente imperfecto y que está en constante autocorrección. Por eso es tan exitoso. Y tenemos que confiar en ese aliado. Es el capitalismo de la globalización económica, que obviamente va a sufrir un golpe en estos primeros momentos después de que pase esta crisis, porque se van a limitar los intercambios comerciales libres y voluntarios en el mundo, pero poco a poco vamos a volver a ello porque no tenemos otra alternativa y porque la experiencia y la realidad nos muestra que es el sistema más efectivo. Los que quieran ver dónde está vigente más el capitalismo de libre mercado pueden ver el índice de libertad económica que elabora anualmente la Fundación Heritage de los Estados Unidos y que hemos comentado también en nuestro centro de pensamiento Libertank. Entonces, es importante tener en cuenta que cuanto más nos acerquemos a los países del libre mercado, eso será el camino hacia el éxito, es el camino hacia la recuperación y está basado también en las empresas privadas de negocios. Las empresas privadas de negocios son al fin y al cabo las que tienen los incentivos para crear las vacunas, para crear los medicamentos, para ponerlos a disposición rápidamente de todos los que participamos en la vida social a precios cada vez más bajos, con producción en masa. Son las empresas las que nos van a sacar de este brete, de esta situación compleja. Entonces hay que confiar en ellas y ese es el gran aliado que vamos a tener. Por eso hay que quitarles cargas a las empresas, porque si se quiebran las empresas no va a haber recursos para el Estado, para poder hacer actos de solidaridad. Las empresas son las que hay que pedirles que hagan solidaridad, que viene de la libertad, que viene de la voluntariedad, que viene de la caridad, que son también valores cristianos que hay que retomar en nuestra civilización y no dejárselas al Estado, porque el Estado es coacción, el Estado lo que hace es quitarnos los recursos de forma obligatoria vía impuestos. En cambio, las transferencias de dinero para los más necesitados que se hacen libremente tienen más valor porque se hacen con la posibilidad de no hacerlo. Eso es precisamente lo que tienen la caridad llevada a cabo por los esquemas capitalistas con empresas de libre mercado. En ellos vamos a confiar porque son la mejor forma de superar la crisis económica. Ahora, en el ámbito político tenemos un gran reto, que es preservar las libertades individuales y la democracia pluralista. Este va a ser un problema importante porque en gran medida los estados, los gobiernos contemporáneos del momento están desde el 11 de septiembre cada vez más por razones de seguridad invadiendo nuestra vida privada y ahora también con esta pandemia del coronavirus están teniendo que invadir nuestras comunicaciones y demás para poder detectar quién pueda tener o no este tipo de enfermedades, cuáles han sido sus relaciones y demás para poderlos confinar.
hay una justificación que es razonable, pero eso puede pasar a que lleguemos a la situación del gran hermano, del Big Brother, descrita por George Orwell en 1984, y ahí sí tendremos un estado totalitario potencialmente tiránico, que destruya, que aplaste las libertades personales. Tenemos que estar vigilantes. El precio de la libertad, decía Thomas Jefferson, es su eterna vigilancia. La libertad no es gratis, es una frase que nos debemos grabar todos. Debemos estar vigilantes para protegerla, para defenderla, porque de ello dependen nuestros derechos humanos, de ello depende nuestra dignidad personal y de ello depende también nuestro sustento, nuestro desarrollo económico, nuestra capacidad de defendernos frente al poder potencialmente tiránico y expropiador de los estados. También las democracias pluralistas pueden estar en peligro, es un reto para ellas, porque hemos visto que muchas de las democracias occidentales han sido torpes a la hora de reaccionar a la crisis. Lo vimos en los primeros momentos con el gobierno británico, con el gobierno español sí que ha sido poco eficiente, o el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense, el presidente Trump en los primeros momentos fue muy dubitativo, fue muy poco eficaz, poco eficiente, mientras que otros países con unas democracias más limitadas o incluso con sistemas autoritarios o semiautoritarios, como por ejemplo Singapur, demostraron ser muy eficientes a la hora de combatir este coronavirus. O también democracias limitadas o defectuosas como Corea del Sur o como por ejemplo Taiwán. Esas democracias o esos sistemas, esos estados orientales tienen no un sistema basado en los valores de la libertad individual, de la dignidad personal, sino mucho más en la eficiencia y en la eficacia. Entonces podríamos estar ante una nueva disyuntiva. Entonces o preferimos la eficacia y la eficiencia de los gobiernos o las libertades personales, que muchos estarían dispuestos a renunciar a ellas con tal de que nos libren, por ejemplo, de amenazas como el coronavirus u otras parecidas. Entonces, ante esta situación, ¿qué aliado tenemos? Tenemos el predominio geopolítico mundial de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que por qué, como lo explica también Robert Kagan en un libro The World America Made, el mundo que Estados Unidos construyó, o uno que se llama El fin de la historia, el retorno de la historia y el fin de los sueños, explica Kagan que el mundo contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial tiene un predominio de la democracia liberal, con las libertades personales y con el capitalismo de libre mercado, no solo porque son sistemas en general más eficientes o mejores o más respetuosos de la dignidad de las personas, sino también porque la primera potencia mundial influye mucho en el orden mundial que existe. Entonces, son reflejo de lo que ha sido históricamente Estados Unidos, que también tiene sus limitaciones, sus problemas, sus defectos. Obviamente no es perfecto Estados Unidos, hay que criticarlo mucho, hay que leer un libro muy importante de Jean-François Revel, que es un gran autor francés, que escribía en su libro La obsesión antiamericana, como si a Estados Unidos hay que criticarlo, pero con base en hechos, en realidades, y que ante las opciones, las alternativas de orden mundial que existe, que es un orden mundial liderado por China, es que esa es la realidad, no hay que pensar solo entre lo ideal y la realidad en la que siempre sale perdiendo el orden liberal, pero el orden mundial liberal hay que tratar de preservarlo, lo decía también recientemente Henry Kissinger en un artículo muy interesante y muy recomendable en el Wall Street Journal. Entonces, el predominio geopolítico estadounidense es un aliado. Obviamente, eso puede cambiar y muchos quisieran que Estados Unidos, digamos, se retirara de su predominio geopolítico y que empezaran otras potencias a sustituirlo, pero sepan que cuando dejamos un orden unipolar atenuado como el actual y pasamos a un orden mundial multipolar, aumentan las posibilidades de una guerra, de una confrontación bélica por ocupar el espacio que deja esa gran potencia. Así sucedió en los periodos inmediatamente previos a las guerras mundiales. Ese no es un escenario muy deseable, el escenario de las guerras, que junto con las pandemias son las dos peores maneras que tiene la humanidad para vivir. Son, digamos, las dos situaciones más extremas y son las que más muertos han generado, las guerras y las pandemias. Entonces necesitamos ese liderazgo de una potencia democrática, liberal, de una potencia que obviamente hay que criticar para que mejore,
pero que es el mejor aliado para defender nuestras libertades, para defender el orden que ha traído más prosperidad, más bienestar, más libertades que en todo el resto de la humanidad. La libertad es frágil y se ha caído en muchos momentos de la historia, entonces tenemos que estar vigilantes y apoyar por lo menos que tengamos eh, un orden civilizado, un orden libre y que nos permita poco a poco salir de estas crisis con mayor rapidez, aprendiendo de ellas con la resiliencia y la adaptación, que son dos valores importantes, teniendo familias sólidas, teniendo capitalismo de libre mercado, empresas privadas también que compitan y que nos den nuevos productos, nuevos servicios, nuevas vacunas. Así entonces damos por concluido esta conferencia, luego estaremos hablando un poco más sobre las consecuencias geopolíticas de este coronavirus. Muchas gracias, un gran saludo a todos, que estén muy bien.